Buenas gente, mi nombre es Godmax y este es el primer video que grabo hablando cara a cara de una forma más casual. La razón por la que hago este video es para presentarme en primer lugar y segundo para introducir el tipo de contenido que voy a hacer en mi canal orientado a la temática que más me interesa últimamente. ¿Por qué como paraguayos no debemos tolerar el meme Paraguay no existe? Un meme que cobró rápidamente popularidad para decir que no existimos o no somos relevantes o nadie nos conoce. Pero lo más grave es decir que no existimos cuando somos el pueblo que más resistió en la historia de Latinoamérica para no extinguirse. Luchamos contra tres países, o mejor dicho, tres países se aliaron para llevarnos al borde de la extinción. Quisieron borrarnos literalmente del mapa de la historia, masacraron al 80% de la población y al 90% de la población masculina. Es uno de los genocidios más grandes de la historia y el conflicto bélico más grande de la historia de Latinoamérica, pero en genocidio el más grande jamás cometido a un pueblo, a una nación o a un país. Hablemos del trasfondo detrás, del origen de ese meme. Y radica en la poca difusión, representación sobre Paraguay, de paraguayos, para la gente de afuera. Todo lo que creamos en torno a Paraguay es solo para paraguayos. Empezando por nuestro idioma, que es único en su mezcla con el español, lo que llamamos yopara, nos hace ser aún más retraídos del resto de Sudamérica. Entonces todo lo que generamos y hacemos es más de consumo paraguayo, consumo propio. Pero ¿qué pasa ahora con el despertar de TikTok y el acceso masivo a la información, al internet? Recordemos que hay más smartphones que paraguayos en Paraguay. Y Paraguay es uno de los países que más utiliza redes sociales. Y es un país en desarrollo también. Quiere decir que hay nuevas clases medias y nuevas clases altas adquiriendo mucho más acceso a la información, a la educación. Ahora tenemos la oportunidad de difundir sobre nuestro país, porque la gente cree que no somos relevantes en absolutamente ningún aspecto cultural, popular, científico, etcétera, en todo el amplio espectro de la palabra, porque no difundimos a los protagonistas de nuestra historia de Paraguay, del día a día, nuestros héroes diarios. Y la misma prensa paraguaya amarillista, que está en su mayoría dominada por la clase alta que tiene influencias políticas, al final todo gira en torno a la política y al morbo y al amarillismo. Si la prensa paraguaya no hace el trabajo de difundir a nuestros protagonistas y héroes y principales aportadores de la cultura, es nuestro trabajo como creadores de contenido hacerlo, porque además la prensa en general está quedando en un segundo plano, está siendo avasallada por los creadores de contenido. Hoy en día la mayoría de la gente recibe las noticias de TikTok. Entonces, como paraguayos y creadores de contenido especialmente, y si estás pensando en algún día crear contenido viendo este video, te aliento completamente a que enciendas la cámara y hables más sobre Paraguay y eduques a la gente sobre Paraguay, que es lo que yo empecé a hacer hace unos meses. Empecé a hablar de Paraguay, empecé a defender a Paraguay en TikTok y a la gente le gustó mucho que alguien finalmente defienda a Paraguay. Otro ejemplo que me llama muchísimo la atención es el de los streamers paraguayos. Resulta que hay muchísimos que tienen una base muy amplia de seguidores con medias de 500, 1000 espectadores. Muchos viven fuera de Paraguay, pero no son conocidos en Paraguay. La mayoría de sus seguidores son de países aledaños, pero no son paraguayos. ¿Por qué? ¿Por qué no son conocidos? Por dos motivos. La misma prensa paraguaya no los menciona, no habla de ellos. Es más, creo que ni les importa. La segunda, porque ellos no se publicitan como de Paraguay. Por ejemplo, no ponen Asunción Paraguay en su biografía. Nuevamente, la solución que yo pienso es que debemos nosotros empezar a crear una escena más consolidada de los streamers paraguayos, por ejemplo. Porque ¿quién no quiere tener la hinchada de su propio país en sus filas? Como una mayoría. Volviendo a la historia y al origen del meme, Paraguay no existe. No debemos tolerar ese chiste por nuestra historia. Porque literalmente, irónicamente,
casi nos borran del mapa, casi nos extinguen. Dejaron vivo solamente al 20% de la población paraguaya y estuvimos al borde de perecer como país, de extinguirnos. Tenemos que recordarle eso a la gente, alzar las voces y decirles que Paraguay existe a pesar de todo y que no aceptamos esa broma de ninguna forma. Si llegaste hasta acá, seguime porque voy a crear más contenido de este tipo y voy a estar hablando de más cosas en torno a Paraguay y sobre Paraguay.